Hola iglesia, me da un gusto poder saludarlos en esta mañana, en esta ocasión. Como siempre, es muy padre poder comenzar la semana juntos y tomar este tiempo de devocional para poder reflexionar acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y tener presente, ¿no? En qué podemos profundizar y de qué manera podemos atravesar todo lo que Él ha preparado para nosotros en esta semana. Así que yo te agradezco mucho por hacerte el tiempo para ver este video, ya sea que lo estés viendo de mañana o lo estés viendo por la noche de este lunes, o a lo mejor lo estás viendo en cualquier otro momento de la semana. Yo te agradezco que lo hagas porque sé que eso va a ser de bendición para tu vida, sé que algo Dios va a dejar en tu corazón. Así que, bueno, qué bueno que estás invirtiendo en este espacio, en este tiempo para seguir reflexionando un poco más acerca de lo que Dios nos quiere hablar. En esta ocasión yo quiero simple y sencillamente compartirte algo que encontramos en la Biblia y que a mí me encanta porque me hizo reflexionar mucho precisamente acerca de lo importante que es tener un plan, lo importante que es planificar en nuestra vida. Y es que cuando nosotros venimos a Jesús, una de las primeras cosas que esto genera en nosotros es que empezamos a vivir de una manera distinta, de una manera completamente diferente. Ya no vivimos al día, sino que empezamos a vivir un día a la vez. Y esto significa que empezamos a vivir con propósito. ¿Sabes? Creo que esa es una de las grandes diferencias que nos marca y nos distingue del resto de las personas, de aquellos que no han tenido la oportunidad aún de conocer a Jesús. Y es que nosotros a la hora de aceptarle, a la hora de reconocerle, a la hora de entregarle nuestras vidas, empezamos a vivir bajo un propósito. Y esto mismo lo vemos en este pasaje que seguramente todos conocemos, que es Juan 3:16. En este pasaje no nada más nos comenta y nos refleja el amor de Dios y de Jesús por nosotros, sino que nos recuerda que todo tenía un propósito, que el plan por el cual Jesús entregó su vida en la cruz tenía al final de cuentas un objetivo. Entonces, esto nos recuerda y nos enfatiza precisamente cómo es importante tener un plan y que un plan tiene también una finalidad. Siempre va a perseguir que se cumpla un objetivo. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de Jesús en la cruz, pero también revisamos la manera de manejarse y de conducirse de Dios a lo largo de toda la historia que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que una de las características principales de Dios es que Él siempre tenía un plan. Él siempre planificaba. No era un Dios de improvisaciones. Dios jamás ha improvisado. Él jamás se ha sacado un plan de la manga o ha dicho, esto no lo tenía previsto, vamos a entonces a solucionarlo de esta manera. No, Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene todo bajo control y eso le ha permitido a Él precisamente siempre tener un plan concreto para todas las cosas. Y te digo, cuando nosotros revisamos cada uno de los momentos y de los hechos históricos que vienen narrados dentro de la Biblia, vamos a encontrar cómo cada uno de estos sucesos muestra que había un plan que se estaba siguiendo, un plan trazado y un plan que al final de cuentas estaba persiguiendo un objetivo. Te digo, la vida de Jesús es el plan más grande y más claro con el cual nosotros podemos identificar cómo Dios nos enseña lo importante de planear, lo importante de planificar. Y es por eso que yo hoy quiero compartirte un poco acerca de esto. No nada más de la relevancia de planificar, sino inclusive de algunas consideraciones que nos van a permitir poder planificar mucho mejor. Y es que, te digo, planificar es muy importante. Planificar nos va a ayudar a no nada más vivir en el plan de Dios para nuestra vida o vivir de acuerdo a nuestra fe, sino también nos va a permitir desarrollar aún más esa misma fe. Así que yo quiero hoy poder enfatizarte eso, porque creo que hay varias cuestiones importantes acerca de la planificación, algunos elementos que tú tal vez ya conoces, pero que hoy quiero darte un enfoque que personalmente también Dios hablaba en mi vida y me recordaba lo importante de tener presente y que yo espero que también sea de bendición para ti. Así que quiero primero, de hecho, pues también poder enfatizar lo que significa planificar, ¿no? Y planificar significa elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo.
Entonces, con esta definición, te digo, nuevamente podemos identificar justo, ¿no? El por qué lo necesario de planificar. Pues esto nos va a establecer cómo van a suceder las cosas, cómo es que se van a ir desarrollando. Para que algo se desarrolle de manera satisfactoria, es prácticamente necesario que exista un plan que nos trace los pasos, el paso a paso, el qué es lo que se tiene que seguir. Y si nosotros precisamente vemos la definición de plan, vamos a ver que dice que es un programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Entonces, aquí nos habla de un programa, nos habla de detalles, ¿no? Nos habla del modo y de todo lo que vamos a necesitar. Entonces te digo, creo que desde aquí, desde esta definición de planificar y de plan, empezamos a poder percibir mucho más, ¿no? La relevancia de contar con un plan. Y como yo te le decía, en el momento en el que venimos a Jesús, empezamos a vivir bajo un propósito, es decir, bajo un objetivo. Y como vemos estas definiciones, un plan nos va a ayudar a que el objetivo se cumpla. Entonces tú y yo tenemos que vivir bajo planes, tenemos que vivir de una manera que sepamos con buen detalle qué es lo que estamos haciendo para lograr que los propósitos de Dios se cumplan y se manifiesten en nuestra vida. Es parte de nuestra responsabilidad. Así que bueno, hasta aquí creo que todos comprendemos entonces lo importante de planificar. Estoy seguro que tal vez tú ya es algo con lo que vives, es algo que tienes muy presente porque en tu empleo o en tu ámbito social del día a día estás muy influenciado y muy conectado con este tema de la planificación. Entonces tal vez incluso tú eres una persona que sabe planear muy bien. Pero aquí el detalle y en lo que yo me quiero también enfocar mucho en esta mañana es que no se trata solamente de saber planificar, sino se trata de guiar correctamente estos planes. Porque, sabes, tú puedes elaborar el mejor plan o puedes tener la mejor idea, pero si a la hora de ejecutarla no estás cumpliendo, siguiendo el objetivo real, o no estás logrando tener algo significativo, de nada va a funcionar ese plan. Al final no va a ser tan útil, no va a ser tan servible. Así que el problema no nada más es si estamos o no planificando, sino en qué estamos basando nuestros planes y si los estamos guiando más bajo nuestros propios intereses o los estamos alineando a la voluntad de Dios. Y quiero leerte entonces qué es lo que dice Santiago 4 del 13 al 16, que va a ser nuestro texto base de este devocional. Y dice lo siguiente: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios y ahí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros vemos esta porción de la Biblia, podemos identificar precisamente en el primer versículo que hace referencia a cómo uno puede llegar a tener un plan, ¿no? Y tal cual lo describe, ¿no? Describe, ejemplifica, ¿no? Lo que algunas personas pueden llegar a decir, ¿no? Vamos a ir a tal lado, vamos a hacer esto, vamos a estar tanto tiempo. Empiezan como a tener justo estos elementos que veíamos en la definición, ¿no? De un plan. Tiempos, modos, maneras, espacios, lugares, etc. Entonces nos habla de que hay gente que puede tener esta planeación, pero luego nos habla de cómo a veces el planear, uno de los grandes riesgos es que precisamente nos puede llevar a generarnos una gran distracción inclusive de la verdadera causa, de lo que es verdaderamente importante. Entonces, más adelante, ¿no? En la otra parte de estos versículos, pues justo habla, ¿no? De, para empezar, cómo ustedes van a saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, como para que con tanta confianza y seguridad digan, esto es lo que va a suceder. Ustedes, y es lo que nos dice Santiago, ¿no? Lo que deben de hacer es poner su confianza en Dios y entender y comprender que si Él quiere que algo suceda, es decir, si en sus planes está, las cosas van a suceder. En esencia, Santiago nos dice, no confíes solamente en tu propia capacidad para planear, no confíes solamente en tu propia capacidad para planificar y prever cosas y anticipar situaciones,
sino que pon tu confianza en Dios y deja que sean sus planes los que te guíen, sean sus planes los que rijan tu vida. Y eso es lo que yo hoy quiero invitarte a reflexionar y a que puedas abrazar a lo largo de esta semana. Estamos precisamente iniciando una semana nueva y creo que es perfecto, ¿no? Poder reflexionar acerca de este tema y poder entonces así entregar todo, entregar nuestros planes, entregar quiénes somos, entregar todo lo que tenemos que hacer y dejar que sea realmente Dios quien nos vaya trazando el cómo debemos de vivir en estos días, cuáles son las cosas en las que tenemos que invertirnos y cuál es la manera correcta en la que tenemos que desarrollarnos a lo largo de esta semana. Así que creo que con esta porción de Santiago podemos nuevamente englobar y enfatizar todo lo que hasta ahorita te he estado comentando, ¿no? Sí nos hace referencia de lo importante de planear y eso es lo que tenemos que también entender. Santiago no está negando que no planeemos, no está negando que no tenemos que vivir de una manera en donde sepamos el porqué de lo que estamos haciendo o el por qué estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo, sino que lo que Santiago nos recuerda es que es mejor poner los planes de Dios antes que nuestros propios planes y que nuestra confianza no esté en nuestra capacidad, sino en la soberanía y poder de Dios. Entonces, eso creo que es el primer punto que yo te invito a que puedas abrazar en esta semana a lo largo de este tema de planificar mejor, ¿no? De no nada más hazlo, sino que hazlo teniendo en cuenta el corazón de Dios. Planifica, pero deja que sea Dios quien te guíe. Deja que Dios sea quien realmente te vaya trazando el plan y te vaya diciendo de qué manera hacerlo, de qué manera conducirte. Esa es la manera correcta en cómo Dios quiere que planifiquemos, porque sí, Dios nos llama a planificar. Él lo hace, ¿no? Y te digo, cuando nosotros vemos a todos los personajes de la Biblia que Él guió, Él les trazaba planes y Él les decía, tienes que tener un plan. Él no solamente les dijo, ve y haz como a ti se te ocurra, como a ti, no sé, alguien más te comparta o alguien más te diga. No, Dios incluso Él mismo les trazaba planes y cuando ellos se salían del plan incluso había consecuencias, ¿no? Incluso cuando algunos decían, bueno, pues yo creo que esto puede funcionar mejor de esta manera, yo creo que no pasa nada si en lugar de irnos completamente por la derecha nos vamos y nos desviamos tantito hacia la izquierda. No, o sea, cuando eso sucedía incluso había como alguna consecuencia, algún efecto, ¿no? Entonces, Dios mismo y la palabra no niega que planeemos, pero sí nos invita a que lo hagamos siempre contemplando a Dios. Entonces, yo te invito a que en esta semana puedas precisamente, número uno, tener esta disposición de planificar. Porque creo que muchos a veces podemos comenzar nuestra semana o nuestro día y no tener muy bien trazado qué es lo que queremos hacer y el por qué lo estamos haciendo. Muchas veces, pues más bien vivimos por respuesta a impulsos o necesidades, ¿no? Y nos levantamos y vamos a trabajar porque pues sabemos que tenemos un empleo y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, con un horario, con las metas, las tareas que se nos asignaron, o nos levantamos y vamos a la escuela porque sabemos que es nuestra obligación como estudiantes, no sé, ¿no? A veces simplemente vamos desarrollando nuestras actividades del día porque, no sé, creemos que ya está como que en nuestro chip, ¿no? No lo procesamos, solamente entramos en un modo automático y lo empezamos a hacer, ¿no? Sin embargo, no, eso no significa que necesariamente estemos entonces planeando, no significa que necesariamente estemos trabajando o llevando a cabo un proceso en el que tengamos muy claro cuáles son los pasos que vamos a seguir y mucho menos la meta que queremos alcanzar. Entonces te digo, número uno, quiero que en esta semana tú puedas tener la inspiración de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para que puedas planificar de una mejor manera, no nada más tus días, sino toda tu semana y obviamente de aquí en adelante todo lo que hagas, todo en lo que Dios te permita desenvolverte. Que ya no lo hagas solamente por impulso o inercia, sino que lo hagas por un impulso constante y continuo de parte del Espíritu Santo que te esté alentando a decir, ok, estos son los pasos que tienes que seguir o estos son los pasos que te vas a trazar de aquí en adelante. Y número dos, lo otro te digo es justo precisamente planificar, pero involucrando a Dios, haciéndolo parte y dejando que sea Él quien tome el control. Ahora, para esto, para que tú puedas tener una mejor planificación, que como ya vimos es súper importante y necesaria, y que Dios mismo nos pone el ejemplo de que tenemos que hacerlo y nos llama a hacerlo, quiero darte 4 consideraciones o 4 consejos o elementos que
creo que te van a ayudar a la hora de precisamente planificar y hacerlo de la mejor manera posible. Y el primero es uno que ya creo que quedó claro y te he estado comentando, y es poner el plan de Dios primero. Cuando ponemos el plan de Dios primero, estamos garantizando que el plan va a funcionar. Porque tú y yo, te digo, podemos sí tener entre nuestras cualidades y las virtudes que Dios nos ha dado una creatividad para diseñar planes, para diseñar una estrategia, para anticipar cosas y sopesar, ¿no? Evaluar y decir, ok, bueno, de manera muy crítica, ¿no? A lo mejor esto es mejor que esto por todos estos puntos, etcétera, ¿no? Ver pros y contras. Y podemos tener grandes habilidades, podemos tener grandes conocimientos, una preparación para hacer este tipo de cosas, pero aún así somos humanos y aún así, obviamente por lo mismo podemos equivocarnos. Y a diferencia de Dios, nosotros no conocemos, como lo dice Santiago, lo que va a ocurrir el día de mañana. No conocemos qué se viene, no conocemos con precisión. Podemos tener estimaciones, pero una certeza de qué va a pasar, no. Ni siquiera, aun cuando Dios nos habla proféticamente, podemos conocer con exactitud cuándo, cómo, de qué manera, con quiénes. No lo sabemos, solo Dios sabe. Entonces, guiarnos solamente por nuestra capacidad, pues deja brechas a que nuestra planeación nos termine llevando por un lado completamente contrario al del éxito y terminemos fallando en algo o obtengamos un resultado que no sea como que el que estemos esperando, y eso incluso puede llevar a frustración, a sentirnos mal, a, no sé, incluso trabajar doble, ¿no? Así que creo que la primera clave para asegurarnos que nuestros planes funcionen es hacer los planes de Dios nuestros y ponerlo a Él primero. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Este pasaje, también aplicado a esto que estamos hoy reflexionando, nos recuerda cómo poniendo primero a Dios, poniendo primero sus planes, los planes de su reino, Él se va a encargar de todo. Él incluso va a proveer lo necesario, porque estoy seguro que tal vez también te ha sucedido que a veces cuando estamos planeando, pues una de las fases de la planeación es ver qué recursos vas a utilizar, con qué recursos vas a hacer lo que tienes que hacer. Y a veces, muchas veces, es ahí donde nos detenemos, ¿no? Es ahí donde incluso más nos afligimos porque decimos, no, pues es que no tengo todo el dinero, no tengo todo lo necesario, me falta esto, me va a salir muy caro, no sé, ¿no? Y empezamos a fijarnos tanto en el recurso que luego desde ahí ya solitos nos estamos limitando a que las cosas sucedan. Pero este pasaje nos recuerda que mientras nosotros estemos atendiendo lo que tenemos que atender, en este caso, el reino de Dios, Él mismo va a proveer, Él mismo va a dar para que las cosas sucedan. Así que tú no te preocupes. Si tú esta semana estás planeando, tomando en cuenta el corazón de Dios, tomando en cuenta sus planes, tomando en cuenta lo que Él te está llamando a hacer, no te preocupes con qué recursos los vas a hacer o cómo lo vas a realizar. Dios te va a proveer también de todo lo necesario para que tú puedas cumplir con el plan que Él te está trazando. Otro de los consejos es, debemos vivir con expectación y no con preocupación. Como ahorita te lo decía, a veces el mismo plan, en lugar de darnos seguridad de las cosas, nos termina generando mayores preocupaciones, ¿no? Pero fíjate que un buen plan, y esto es algo que aprendes cuando empiezas a vivir planificando, justo eso es lo que genera una mayor seguridad. Porque cuando no tienes un plan, pues justo te la pasas preguntando, pero ¿y hacia dónde es? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto va a durar? Y te haces mil y un preguntas, porque es natural. Como seres humanos es una de nuestras cualidades, defectos incluso, que queremos estar como 100% seguros de todo antes de dar un paso, ¿no? Porque si no, no confiamos y nos venimos abajo, ¿no? No nos atrevemos entonces. Entonces, cuando tú no tienes un plan, esas inseguridades pues aumentan, ¿no? Se dan aún más. Cuando tú planificas, en lo que logras es también ganar confianza. Un plan da seguridad. Entonces, cuando tú ya pusiste primeramente el plan de Dios, eso de entrada pues te va a dar seguridad. Así que tienes que entender que vivir en los planes de Dios justo nos va a llevar a vivir en expectación y no en preocupación. Primera de Pedro 1:3 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. En el momento en el que empezamos a vivir en Jesús y le hemos entregado nuestra vida, ya no tendríamos tú y yo por qué darle espacio a la preocupación.
Yo sé que a veces sucede y sé que a veces es difícil combatirla, ¿no? Yo sé que a veces nos puede costar mucho trabajo vivir de una manera en que realmente digamos, pues nada me preocupa, confío completamente en Dios. No es sencillo. Sin embargo, esta porción de la Biblia nos recuerda que en esta nueva vida, que a la hora de vivir para Cristo, ya no vivimos igual y que de hecho no debemos de vivir en preocupación, sino en expectación. Así que yo te invito también a que en esta semana y de aquí en adelante, cada vez que tú dejes que Dios traiga sus planes, en ti exista esa emoción y esa expectativa siempre desde una perspectiva muy buena y positiva por los planes de Dios y lo que Él traiga y lo que estos representen y a dónde estos te vayan a llevar. Mantén siempre una expectativa. No te preocupes por nada. No te preocupes si el plan parece demasiado alocado. No te preocupes si el plan parece demasiado contrario a ti mismo. Y tú dices, pero es que no va ni siquiera con mi personalidad. No va con mis cualidades. No va con lo que sé, con lo que conozco. Recordemos el pasaje anterior. Mientras tú estés haciendo tu parte, Dios va a proveer inclusive conocimiento, habilidades, talentos, dones, de todo. Entonces, no te preocupes, mantente siempre expectante y busca con emoción que los planes de Dios sean los tuyos. La tercera consideración. La mejor manera de atender el futuro es ocuparte del presente. Uh, un plan se diseña, no nada más, o bueno, principalmente se diseña para alcanzar, como te lo dije, un objetivo. Estos objetivos pues suelen encontrarse en el futuro, no es algo que ya tengas, sino de lo contrario no tendría sentido tener un plan para algo que ya tienes. Entonces los planes ven hacia adelante. Sin embargo, algo que yo quiero que precisamente esté en tu corazón y que no cometas el error que muchos hemos cometido, es enfrascarte tanto en el futuro que terminas de no ocuparte de tu presente. Y como yo te decía en este punto, la mejor manera de atender el futuro, la mejor manera de querer llegar al objetivo, la mejor manera de que aquello que tenemos como visión para más adelante, para que eso suceda, lo mejor es ocuparte del presente. Es hoy estar trabajando en lo que hoy tienes que estar haciendo. Conozco a mucha gente que precisamente, como yo te decía, saben planear, pero de ahí no pasan, ¿no? Se la pasan planificando y planificando, pero al final no hacen nada. De nada sirve tener un plan si no entramos en acción. De nada sirve un plan si no lo ejecutas. Entonces, esas personas que se la pasan planificando, se la pasan pensando tanto en el futuro, pero nunca llevan a cabo nada y por ende aquello que tanto anhelan, aquello que tanto tienen proyectado, nunca sucede, nunca pasa. Entonces, este punto nos enseña todo esto, ¿no? Que para poder llegar al futuro tenemos que primeramente atender y preocuparnos de nuestro presente. Y que de nada sirve estar planeando si no entramos en acción. Mateo 6, 34 dice lo siguiente. Hace ratito leímos el 6:33, ahora vamos a leer el 6:34 que dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ese pasaje una vez más nos habla de no preocuparnos, pero aparte nos habla justo de esto, ¿no? Que más allá de atender el futuro, necesitamos atender nuestro presente. Si Dios ya te mostró su plan para esta semana, si Dios ya te mostró su plan para este día, enfócate en lo que hoy tienes que hacer. No te preocupes si el día de mañana el plan va a cambiar radicalmente. No te preocupes si el día de mañana el mismo plan involucra que tengas que hacer otras cosas. El día de mañana tendrás que atenderlas. Tú primero ocúpate de lo que hoy tienes que hacer, de lo que hoy Dios te está diciendo. Esto es lo que quiero que realices. Es muy importante, porque si no atendemos lo que hoy tenemos que atender, no podremos llegar a donde tenemos y queremos llegar el día de mañana. Y el último punto que te quiero dar antes de terminar, para que tú consideres a la hora de planificar, a la hora de realizar lo que Dios te está llamando a hacer, es lo siguiente. Los planes solo sirven si se ejecutan con excelencia. Por un lado, ya te dije, de nada sirve planear si no actúas. Pero ahora le sumamos esta parte de nada sirve un plan si no lo ejecutas o si lo ejecutas pero no lo haces de la mejor manera posible. De nada sirve. Tú puedes tener el mejor plan y puedes empezar a ejecutarlo.
Pero si empiezas ya a la hora de la ejecución a cambiar un elemento, a no respetar los tiempos que habías planificado, a no tener cuidado de usar los materiales correctos que ya tenías anticipados, si empiezas a no ser excelente en la ejecución, de nada te va a haber servido tener el mejor plan del mundo, porque al final todo eso va a influenciar el resultado final, ¿no? Entonces es muy importante que para que tú sepas que el plan que Dios te está trazando, no nada más tienes que actuar, sino que tienes que ejecutarlo con excelencia. Esto es importantísimo, porque a veces queremos, como seres humanos, que somos a veces desesperados o impacientes, queremos que las cosas sucedan ya. Y más en esta temporada y generación en la que vivimos, en donde todo lo tenemos al alcance de un clic, ¿no? Entonces, cada vez somos menos pacientes. Y algo que tenemos que entender dentro de los planes de Dios, precisamente, es que los planes llevan su tiempo. Los planes, si nosotros nos regresamos a la definición que te di al principio, nos habla de programas, es decir, de tiempos. Entonces, un plan involucra procesos. Y los procesos llevan su tiempo, los procesos involucran muchas cosas. Tenemos que ser pacientes, no podemos acelerarlos, no podemos querer saltarnos etapas para llegar más rápido al objetivo, porque inclusive eso puede perjudicar aún más y retrasarnos aún más. Entonces, te digo, a veces Dios nos va a trazar ya el plan, pero ya que nos lo revela, ya que nos dice, este es el plan para tu vida, nos damos cuenta, ¿no? Que desde nuestra perspectiva el plan se cumplía en 1 año, pero en el plan de Dios nos dice, no, esto va a tardar 8 años. Y decimos, wow, ¿no? O sea, es una diferencia muy grande. Y eso desde ahí tal vez nos empieza a desanimar, desmotivar, y nos lleva entonces a veces sí a ejecutar, pero ya no lo hacemos con la misma excelencia. Y no se trata de eso. Abracemos el proceso, abracemos el plan a tal modo de que lo hagamos con la excelencia de vida para que el plan verdaderamente logre ejecutarse y logre dar el resultado que estamos esperando y lleguemos hacia el objetivo. Colosenses 3:23 es un pasaje que me encanta. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Este pasaje nos habla precisamente de excelencia y nos recuerda que en todo lo que tenemos que hacer, y en este caso en cada etapa y momento de el plan, tenemos que hacerlo con la mejor actitud, con el mayor de los esfuerzos y con todo lo que está a nuestro alcance y que Dios ya nos ha dado para así poder dar un trabajo excelente, de muy buena calidad, ¿no? Así que estos son los 4 consideraciones que hoy quiero compartirte, ¿no? Y que yo espero en verdad que te sirvan mucho para que no nada más busques el plan de Dios, sino que una vez que lo tengas, una vez que te sea revelado, tú puedas ejecutarlo de la mejor manera. Y todo lo que Dios quiere para ti y los propósitos que Él ha preparado para tu vida y en los que te está permitiendo desarrollarte, pues puedan realmente impactar primeramente tu vida, pero también la vida de los que están a tu alrededor. Yo te invito entonces, ya nada más para cerrar, a que justo hoy hagamos esta reflexión de en dónde estamos parados, cómo estamos planificando, si lo estamos haciendo o no. Y si sí lo estamos haciendo, estamos planificando para nuestros propios intereses, estamos planificando bajo nuestra propia perspectiva, estamos planificando solo para nosotros, solo para lo que nosotros queremos, o estamos tomando los planes de Dios y su voluntad como nuestro punto de partida. Creo que eso es muy importante. Te digo, estamos en el 3er mes de este año, aún nos falta mucho por recorrer y creo que es un muy buen momento para justo adoptar esta parte de decir, de aquí en adelante, no importa lo que haya pasado, de aquí en adelante todos los planes nuevos y todos los planes que estén por venir, ejecutarlos de la manera correcta, ejecutarlos siempre siguiendo el corazón de Dios, honrando su voluntad y realmente viviendo de una manera en donde eso también sirva para impactar la vida de otros. Quiero entonces cerrar recordándote lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.
Creo que con este pasaje puedo una vez más enfatizarte. Es 1000 veces mejor elegir el plan de Dios antes que guiarnos por nuestros propios planes. Si tú ya estás planificando o estás viviendo un plan en donde sabes que no involucraste a Dios, termínalo, déjalo ahí y empieza a buscar la dirección de Dios. Y tal vez ya perdiste algo de tiempo. Pues sí, a veces eso nos pasa cuando cometemos el error de no involucrar a Dios. Pero pues es mejor de una vez cambiar, corregir y empezar a vivir en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que recordemos eso. Dios está por encima de todo. Dios ve el futuro. Él sabe lo que viene adelante. Y por eso es mejor vivir siguiendo su camino. Déjame hacer una oración para bendecir tu vida y dar por finalizado este devocional. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que hablas a nuestras vidas. Gracias, papá, porque hoy nos permites reconectar con una parte tan importante que es justo estarnos asegurando que vivamos planificando, Señor, pero no nada más planificando desde una perspectiva humana y terrenal, sino desde una perspectiva sobrenatural en donde entendemos, Señor, que para que eso suceda es mejor que tus planes sean nuestros planes. No confiarnos de nuestra propia capacidad, sino confiar en tu soberanía, en tu poder, Padre, en la superioridad de ti y de todo lo que tu reino representa, Señor. Gracias porque hoy nos permites reflexionar en esto, nos compartes estas claves esenciales que nos van a permitir planificar de una mejor manera, pero también desarrollar de buena manera el plan que tú nos estés dando, Señor. Gracias por todo. Yo bendigo el corazón de cada persona que ha escuchado este devocional, declarando, Señor, que tú empiezas a entregar nuevos planes y que ellos empiezan a tener la habilidad por parte de tu Espíritu Santo para ejecutar cada uno de estos planes y vivir, Padre, desarrollando todos los grandes frutos y resultados, Señor, que hay detrás de cada plan, Padre. Muchísimas gracias, Dios, por tu bendición y tu palabra. Amén y amén. Bien, pues te bendigo. Gracias por haber escuchado este devocional. Sigue teniendo una excelente semana y que Dios siga hablando a tu vida.